poder entender un texto y llegar a la conclusión, por ejemplo, que Pablo puede haber sido misógino. ¿Por qué no? O sea, decir eso es negar la posibilidad de encontrar y de poder crecer en un texto bíblico. Que tú no tengas la posibilidad de estar abierto a pensar eso porque lo crees que es incapaz de poder tener ese error, esa visión negativa, es otra cosa. O sea, pensar que con el avance de los textos, descubrir que el centurión tenía una pareja, ¿te parece abominable? No es posible. ¿En qué cambia el hecho de que sea y que tenga una pareja y que Jesús no le haya importado eso sino su fe? Nadie está negando ni afirmando que eso es correcto. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que es una cosa como que te cierras. O por ejemplo, el tema de David y Jonatán. ¿Por qué no pensar que pueden haber sido novios? Es aberrante pensarlo y que sea un pecado. Yo no estoy diciendo lo contrario. O sea, la capacidad de no tener la posibilidad de abrir y de entender algo que quizás no está tan claro, no puede imposibilitar el estudio y el adentramiento del texto. En esto nos diferenciamos. Y por eso es que la literalidad como tal siempre lleva a un error. Siempre. Pero tú has sostenido desde el inicio que sí, literalidad y lectura simbólica dentro del contexto. Nosotros, cuando digo nosotros, es lo que piensa como tal el magisterio, es que siempre la literalidad lleva a un error. Siempre. Y gracias a eso es que hemos tenido gravísimos problemas en la historia. Porque hemos logrado y hemos incurrido en matanzas, en genocidios, por haber caído en la literalidad de la Biblia. La Biblia como tal no puede ser explicada consigo misma, porque hay cantidad de contradicciones. Y tú vuelves y repites que es el contexto, pero el criterio siempre es tu magisterio y no el de la iglesia. Cuando yo expreso que el magisterio católico romano no sostiene de forma unánime una interpretación como que Pablo era homosexual y a eso se supone la imagen del aguijón en la carne, yo lo estoy diciendo porque no reconozca los problemas contextuales que pueden haber. Lo que te estoy diciendo es que a la luz del magisterio católico romano que usted mencionó, que es el que le permite entender este texto, no se ha llegado a esa conclusión. Eso fue todo lo que yo dije. Además, si la literalidad trae problemas y siempre lleva al error, pregunto, Mateo 26, ¿debemos entenderlo de forma literal? Porque les recuerdo que la Iglesia Católica Romana interpreta de forma literal Mateo 26. Y Mateo 26 dice directamente que esto es mi cuerpo. Si yo lo interpreto de forma literal, entonces, bajo su conclusión, sus propias palabras, esa interpretación literal lleva a un error. Y por supuesto que estoy de acuerdo con usted. Esa interpretación literal lleva a un error. ¿Pero por qué? Porque está negando el contexto. Porque está obviando y presentando una serie de problemas. Por ejemplo, que el que está tomando el pan en ese momento en la mano es el mismo Cristo. Entonces, si literalmente el pan es el cuerpo, tienes a dos Cristos encarnados en esa misma habitación. Claro que la literalidad trae problemas. Claro que la literalidad lleva al error cuando se violenta el contexto. Ahora, vamos a ver otro caso. Cuando ustedes leen el caso que mencionaste de David y Jonatán, el amor de las mujeres fue más dulce tomó que las mujeres. Cuando tú dices, porque entiendo que esa es una postura de un grupo en particular, no es una postura oficial del magisterio romano. Cuando tú dices que ahí se está refiriendo que David y Jonatán eran amantes, ok, interesante. Te estás interpretando de forma literal ese pasaje. Ese pasaje yo lo veo de forma simbólica. Cuando habla del amor, el más dulce que el amor de las mujeres es ese sentimiento de amistad que tenía por él. Yo lo leo así y no tengo ningún inconveniente. Pero tú le estás leyendo de forma literal y de acuerdo a tus propias palabras, la literalidad siempre lleva un error. Por supuesto, te ha llevado a un error. Te ha llevado a suponer que David era homosexual y que Jonatán también lo era. Lógico. Entonces, aquí tenemos claramente y evidente que para poder evitar caer en los problemas que genera una literalidad excesiva y una alegorización excesiva es justamente el contexto del pasaje, no el magisterio, lo que sea, es el contexto del pasaje. Otra vez, palabra importante en este debate, contexto. El contexto siempre será necesario, porque a la luz del contexto es donde nosotros podemos tener mejor información de lo que el texto dice. Las palabras de Turretín, si mal no recuerdo, creo que eran de Cosejus. Las palabras de Cosejus en este caso son tan relevantemente necesarias. Un texto fuera de contexto forma un pretexto. Entonces, por supuesto que el contexto se necesita para poder tener una mejor comprensión de lo que el texto dice. Y eso no está mal. Y eso no lo impone nadie más que el texto mismo, porque este texto, hermanos, este texto es palabra de hombre. No, es palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, entendida por el que lee, le transforma la vida. Pero claro, a la luz de la comprensión del contexto. Eso es estudiar seriamente la palabra, estudiarla de forma concienzuda y trazarla rectamente. Yo creo que ese es un punto ahí que nosotros tenemos que tener claro. Ahora, finalizo con algo. Usted mencionaba
que está mal, que no reconozca, que es presunción nuestra decir que los protestantes asumimos la primacía en el estudio contextual. Pero por supuesto que sí. Históricamente hablando, los protestantes rescatamos al autor. Y cuando usted dice que los sicaristas eran punta de lanza en el estudio del griego, eso no es cierto. La Iglesia Católica Romana era buena en latín, pero en griego no era muy buena. Quienes desarrollaron el estudio o lo avanzaron de una forma tal, lo iniciaron fueron los humanistas. Y luego los reformadores tomaron el trabajo de realizar una mejor comprensión gramática del griego, y por eso es que tenemos que la mayoría de los gramatólogos expertos son del campo protestante. Dentro del campo católico romano no hay tantos expertos en griego. La explosión, el boom del estudio del griego se dio en el mundo protestante, y esos son datos, y dato mata relato. Bueno, en primer lugar, el texto bíblico, la palabra de Dios, no es un dictado de Dios. Y este es uno de los grandes errores cuando uno se somete a la literalidad. Yo no niego que sea palabra de Dios, pero no es dictado de Dios. Y este es el gravísimo problema que se da en las comunidades cristianas. Porque esto hace que no podamos tener la capacidad de cuestionar, de preguntarnos o de siquiera tener una posibilidad distinta como se te ha enseñado. Si fuese dictado, no tendría error. Y tiene miles de errores la Sagrada Escritura. Ejemplo, Dios es perfecto, Dios es bueno, ¿Dios se puede arrepentir de algo? No, solo se arrepiente quien no es perfecto. Y la Biblia dice que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Pero claro, en ese momento viene lo que es, que hay que leerlo de manera alegórico, simbólico. Y una vez más, el contexto. ¿Cuál contexto? ¿Y quién dice que ese contexto es? No, la misma Sagrada Escritura. Eso es un círculo cerrado. Es la misma Biblia. Pero si son escritos por hombres, pero inspirados por Dios. Esta es la diferencia entre ustedes y nosotros. Segundo punto. Si Dios es perfecto, como yo creo que es perfecto, ¿por qué en vez de inspirar al autor sagrado, no le dictó? ¿Por qué? Ah, bueno, pregúntale a Dios. Este es el problema cuando uno se cierra. ¿O por qué textos como la serpiente de bronce, que hay que mirarla para sanarse? ¿Por qué? Si bastaba con que Dios diga, sánense. No, el contexto, hay que explicarlo nuevamente con la Biblia. Si siempre es la Biblia, entonces queda claro que siempre va a ser un texto escrito por otro hombre. Pero nunca está claro la inspiración, cuándo es inspiración y cuándo no. Otro elemento. Tú dices que dato mata relato. Correcto. ¿Cuál de todos los relatos es el verdadero en la Sagrada Escritura sobre la creación del hombre? ¿Hay uno o hay dos? Queda claramente obvio en este debate que la tesis central que se manejó directamente de mi parte no pudo ser desmontada. La literalidad del texto se entiende a la luz del contexto. No se puede atentar contra el contexto, salvo que nosotros queramos formar pretextos. También quedó claro que los textos se pueden entender de forma simbólica y que hermenéutica 1.0 es la base de cómo nosotros realizamos nuestro quehacer. Creo que este debate ha mostrado hasta qué punto es tan sólida esta tesis que no se pudo demostrar más que apelar al magisterio. Lo segundo es, si yo entiendo que el magisterio es la fuerza última sobre la cual se va a definir lo que el texto dice, voy a caer en una suerte de relativismo muy marcado, porque al final de cuentas el magisterio es subjetivo, porque está compuesto de sujetos que interpretan. ¿Qué es lo que interpretan los sujetos? Interpretan una base objetiva que debe ser el texto. Por lo tanto, otra vez volvemos al texto. Incluso el magisterio, para poder hacer un buen trabajo, necesita volver al texto. Y el magisterio interpreta el texto en base a su contexto. ¿Por qué? Porque si no lo hace así, entonces estaría imponiéndose por encima del texto. E imponer al magisterio por encima del texto es colocar al hombre por encima de la palabra de Dios. Pero que la palabra de Dios fue escrita por hombres, sí, pero usted mismo mencionó que fue escrita por hombres inspirados por Dios. La pregunta es, ¿esa inspiración que está estrictamente delimitada en su definición a la escritura, se puede trasladar a un grupo de personas interpretando el texto? No, porque el magisterio no interpreta el texto medalaganariamente. No se sienta en un lugar esperando que el Espíritu Santo le fluya en la mente para poder entender lo que va a decir. No, ellos estudian el texto, leen el contexto, apelan al contexto gramatical, se van al griego, se van al hebreo. ¿Por qué? Porque es la forma que todo el mundo hace hermenéutica. Por lo tanto, claro, la hermenéutica parte del contexto del texto. Negar eso es apartarse del campo hermenéutico como tal. Queda establecido en este debate que sí, el contexto es la base para interpretar el texto. ¿Quién lo define? El contexto. Sí, el contexto. ¿Por qué? Porque este texto está ubicado en un espacio y se entiende a la luz del pasaje. Por último, y ya creo que esto fue algo que me presentaron, el criterio de Génesis 1 y 2 se entiende también a la luz del contexto, los dos relatos. ¿Por qué? Porque el primero es un poema y el segundo es la narración. El primero es la descripción poética
de la narración en prosa que se da en el capítulo 2. Por lo tanto, sí, son dos textos que narran el mismo evento, pero en dos géneros literarios distintos. Otra vez, el contexto me permite comprender mejor incluso lo que yo podría ver como irregularidades en el pasaje.